Una vez más podemos estar participando de este culto de adoración y alabanza y también para recibir el consejo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque primero es para el servidor, es la palabra. ¿Ah? Como el Señor nos instruye, nos enseña de cómo nosotros debemos de estar delante de su santa presencia. Y aquí nos encontramos en el segundo capítulo del Evangelio según San Juan, la cual nos viene hablando de este maravilloso personaje que es Jesús, quien es Dios, y nos viene mostrando a través de su santa palabra, entonces, para que nosotros lo podamos reconocer, lo podamos atesorar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que el Señor se revele a nosotros y que nosotros podamos vivir la vida en Cristo, de que podamos entender de que Él es un Dios real y verdadero, un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y nos encontramos aquí, mis amados hermanos, en este segundo capítulo, en la cual nos encontramos con un evento de unas bodas. El apóstol Juan viene revelando la vida de Jesucristo, de quién es este personaje. Para aquel tiempo, mis amados hermanos, en la cultura hebrea en la cual está inserto este relato, allí se esperaba al Mesías y algunos le reconocieron como este Mesías, el mismo apóstol, junto con Andrés, cuando ellos creyeron a la palabra del Señor y fueron y contaron a sus amigos, a Natanael, a Felipe, mis amados hermanos, a Andrés, a su hermano Pedro. En fin, llevaron a estos hombres a conocer a quién era este maestro. Y aquí nosotros ahora nos encontramos de que ellos fueron también convidados a unas bodas junto con el maestro. Y nos encontramos entonces que en estas bodas, en el lugar allí en Caná de Galilea, mis amados hermanos, donde se celebraron estas bodas, nos encontramos bajo un cuadro en la cual allí había una costumbre de que estas bodas duraban como 7 días. Por lo tanto, los invitados eran hartos, no todos se quedaban porque los más principales quedaban en la fiesta, los demás regresaban y después volvían. Y así, mis amados hermanos, ellos estaban por 7 días celebrando las bodas. Y en estas bodas había abundancia para comer, también para beber, mis amados hermanos en el Señor. Y por lo tanto, todo lo que allí había era importante, porque si algo faltaba, en este caso como escaseó el vino, era de mala reputación para el novio. Por lo tanto, nada podía escasear. Y nos encontramos en esa situación en la cual nos dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando habla del tercer día, mis amados hermanos, es porque
Jesús ya se había manifestado en cierto modo a Andrés y a Juan cuando ellos le siguieron. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista les dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos siguieron a Jesús. Entonces, después de 3 días, ellos llegaron a este lugar y ya Jesús iba con aquellos primeros discípulos que le acompañaban. Por lo tanto, dice que también allí estaba la madre de Jesús y todos estaban invitados a estas bodas. Y luego la palabra nos narra y nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mis amados hermanos, quizás la madre de Jesús era conocedora de quienes estaban contrayendo este lazo matrimonial. Quizás era algún familiar, la palabra no lo especifica, mis amados hermanos, pero ella parece que tenía una parte importante porque ella se da cuenta y se preocupa de que estaba faltando el vino. Y ella se preocupa porque esto podía traer una mala fama al esposo, que la gente después podría hablar. A veces nosotros, mis amados hermanos, somos convidados a un matrimonio y si la carne no está buena, que está dura la carne. Entonces comentamos y a veces hablamos más de lo que debiéramos hablar. Porque todo tiene su costo, todo tiene su precio. Entonces a veces llegan más personas de las que estaban invitadas y se hace poco todo. Y aquí en este caso, ¿qué le faltó? Fue el vino. Y para aquella cultura que faltara el vino, ya era algo importante. Porque este vino, mis amados hermanos, que se preparaba en aquellos lugares, no era como el vino de hoy, que el vino hoy día es más químico, es más alcohol y todas esas cosas que las personas se embriagan y pierden los sentidos y la vergüenza. Pero este vino, mis amados hermanos, en aquella época también era mucho más recomendable que el agua porque el agua estaba muy contaminada y el vino era como más saludable. El vino era como mezclado con agua, mis amados hermanos del Señor. Por lo tanto, era menos contaminado que lo que era el agua que estaba en aquellos tiempos. Por eso que para esta boda era muy importante que el vino no escaseara. Así que, mis amados hermanos, en esta ocasión el vino faltó y ahí estaba la madre de Jesús con esta preocupación. ¿Qué podía hacer? Así como las diaconisas cuando se preocupan acá que no falte nada, ellas se preocupan y ven cómo pueden solucionar el problema. Nosotros los invitados pasamos y no nos damos ni cuenta. Pero ellas han estado con toda esa preocupación y han estado tratando de ver cómo poder llevar que a nadie le falte y que nadie tenga que decir después alguna cosa. Y en este caso, la madre vio esta necesidad. Así somos los hijos del Señor. Cuando vemos las necesidades que hay y el Señor nos toca y nos hace para que nosotros también podamos proveer en aquellos lugares donde falta, mis amados hermanos.
Aquí en este caso ella se dirigió a su hijo, a Jesús, para avisarle, y le dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y esta madre, conociendo con quién estaba hablando, mis amados hermanos, les dice entonces, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Hacer todo lo que os dijere. Mis amados hermanos, cuando nosotros hemos creído en un Dios tan grande, tan maravilloso, como decía la alabanza de nuestras hermanas, maravilloso es. Puede estar la luna, las estrellas, el sol ocultándose allí en el ocaso o naciendo en el día, mis amados hermanos, y todo eso se ve como algo esplendoroso, algo hermoso, pero lo más maravilloso es Cristo. Él es lo más grande, lo más importante, nuestro Salvador. Y como su madre, entonces ella le dice, falta el vino, y después le dice a los criados, hacer todo lo que os dijere. Es decir, mis amados hermanos, aquí nos estamos encontrando con que nosotros tenemos que creer a la orden que se nos está dando. Porque en el creer hay ganancia y no cuestionar la orden. Y eso es súper importante porque cuando Dios quiere manifestar alguna cosa, mis amados hermanos, viene precedida de una orden. Y esta orden es que nosotros creamos. Que creamos a quien la está dando. Y en este caso, aquí, la palabra del Señor nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, en aquel lugar que Él también seguramente debe haber sido conocedor de los que allí moraban o de los que allí estaban contrayendo este vínculo, mis amados hermanos, también Él ya sabía lo que tenía que hacer, porque Dios conoce todas las cosas. Nos recordamos la parte cuando más adelante Jesús se encuentra allí en el Sermón del Monte y les pregunta a sus discípulos qué hay para comer, y los discípulos le dicen, tenemos 3 panes y 2 peces, y esto no es suficiente para alimentar a 5,000. Pero ellos estaban hablando con el Maestro. Ellos todavía no comprendían, no entendían, aun cuando el Maestro se iba manifestando a ellos, se iba revelando de a poco, mis amados hermanos. Por ejemplo, ellos estuvieron en esta ocasión aquí presenciando estas bodas y se dieron cuenta que no había vino y que ahora el Maestro entonces dice que la palabra nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Mis amados hermanos, estaban allí 6 tinajas, en la cual en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Un cántaro, mis amados hermanos, aproximadamente tenía una capacidad de unos 40 litros, 3,8 litros. Por lo tanto, si en cada una de estas tinajas, mis amados hermanos, cabían estos 40, digamos, en cada vasija cabían 2 o 3, estamos hablando de 80 litros y
por una tinaja, 80 o 120 litros. Por lo tanto, era bastante el vino. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús les dijo, llenad las tinajas, llenadlas de agua y llenarlas hasta arriba. Es decir, que no quedara duda de lo que Él iba a manifestar. Ahora, ¿cuál es la importancia de que aquellos hombres obedecieron a la orden? ¿Ah? Ellos no dijeron, oye, ¿para qué si lo que necesitamos es vino? ¿Por qué? ¿Para qué si no necesitamos agua? Sino que ellos obedecieron. Ahora, ¿por qué estas tinajas eran de piedra? Porque dice de que era una forma más pura, digamos, más no tan contaminada como si fuera de barro, la vasija o la tinaja, mis amados hermanos, sino que la piedra era más higiénica para poder contener estos líquidos. Y estas tinajas se usaban para las fiestas en la cual los judíos se lavaban, se limpiaban, como ellos tenían que caminar grandes distancias. Algunos, mis amados hermanos, los pies se llenaban de polvo, el sudor, en fin, y ellos allí se lavaban mientras comían también los judíos más puros, más ortodoxos, no sé cómo decirlo. Ellos no solamente se lavaban una vez, sino que entre medio de las comidas también salían a lavarse, y allí también se lavaban los utensilios. Ahora Jesús usó estas tinajas. Usó estas tinajas, mis amados hermanos, y las llenó a través de estas vasijas, entonces, que contenían 40 litros. Y allí le hizo que la llenaran hasta que rebosara. Mis amados hermanos del Señor, qué importante para nosotros si pudiésemos nosotros ahora, en cierto modo, mis amados hermanos, alegorizar la palabra. Nosotros también somos piedras vivas. La palabra del Señor nos dice que somos piedras vivas y que Él es el fundamento de este edificio que se construye, mis amados hermanos. Y el Señor a nosotros ahora también nos manda a que seamos llenos de la palabra del Señor, llenos de la gracia de Dios, mis amados hermanos, para que la gloria de Dios se pueda manifestar a aquellas personas que están pasando diferentes situaciones, diferentes problemas. El Espíritu de Dios lo llena todo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, inundando nuestras vidas, nuestros corazones. Como dice en alguna parte de la palabra, que nuestra copa esté rebosando. Así también, mis amados hermanos, allí Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Y una vez que la llenaron, ahora Él les dice, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué ocurrió mientras ellos iban con el agua? Dice que allí el agua se convirtió en vino. Y el maestresala, que no sabía lo que había sucedido, ahora Él da su aprobación. Es decir, Él es un testigo fiel de que lo que estaba allí era el mejor vino que Él había probado. Era lo mejor, y le dice al esposo, normalmente siempre se sirve lo mejor al principio y después el vino malo. Pero aquí estaba en la etapa en la cual ya había escaseado el vino, ahora estaba el mejor vino.
mis amados hermanos en el Señor, qué importante que nosotros, como vasijas de nuestro Dios, podamos, mis amados hermanos, estar llenos de su gracia, llenos de su presencia. Hay algunos que quieren tener más de la capacidad que Dios les da. Y a veces cuando se quiere tener más de la capacidad que Dios les da, dice que la vasija también se quiebra, como le pasó al alfarero cuando la vasija se quebró en su mano. Dios quiere de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, llenarnos de su gracia. Porque hoy día estamos viviendo un mundo tan malo, hay tanta angustia, mis amados hermanos, alrededor nuestro. Pero si nosotros estamos vacíos de la gracia de Dios, si nosotros estamos vacíos y no está el Espíritu Santo de nosotros reposando en nuestras vidas, es difícil que nosotros podamos llevar una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que levante a aquel que está padeciendo necesidad, una palabra que levante a aquel que está sufriendo, mis amados hermanos, y llevarle esperanza, una esperanza gloriosa, una esperanza verdadera, mostrándole al Maestro, mostrándole quién es Jesucristo, mostrándole que Él puede superar toda adversidad. Dios en esta mañana, mis amados hermanos, nos habla para que nosotros podamos estar llenos de su gracia, llenos de su presencia, para que, si bien es cierto, esto es un acontecimiento, mis amados hermanos, sobrenatural, porque esta es la primera señal que Dios muestra, mis amados hermanos, en la cual Él se va revelando, se va manifestando poco a poco, porque a través de esto hay una enseñanza para los discípulos, para que ellos crean quién es el que está a su lado, para que ellos crean quién es su Maestro, y Él les está revelando y mostrando a través de esta enseñanza de que Él es alguien especial. Jesús es especial, mis amados hermanos, ¿o no ha sido especial para nosotros? Cuando Él se manifestó a nosotros, se manifestó a nuestras vidas, se llevó nuestras culpas, se llevó nuestras pesares, nuestras tristezas. ¿Y qué es lo que puso en nosotros? Puso su divina paz, para que nosotros ahora pudiésemos caminar mirándole por sobre todas las cosas a Él y no dejándonos intimidar, mis amados hermanos, por lo que vemos a nuestro alrededor. Ayúdenos el Señor, porque Él, como lo dijo allá en San Juan capítulo 20, mis amados hermanos, al terminar el capítulo, dice la palabra del Señor que estas cosas se habían manifestado como dice el propósito de la palabra del Señor, el propósito del Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué bendito es el amor de Dios. Qué bendita es su santa palabra, mis amados hermanos, porque esta palabra llena nuestras vidas, llena nuestros corazones.
Él es suficiente para nosotros. Y este es el propósito por lo cual Juan también escribe este libro, mis amados hermanos, para que nosotros podamos creer a la palabra del Señor, para que podamos creer al Evangelio del Espíritu Santo, mis amados hermanos, trabajando en nosotros, para que podamos creer, para que el que es vida, Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y también, mis amados hermanos, para que otros también puedan recibir. Porque de nuestras vidas, mis amados hermanos, de nuestros corazones, tienen que fluir esos ríos de agua viva para que vayan llenando aquellos sequedales, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor. Cuando el maestro Salas probó el agua, ella vino sin saber él de dónde era, anunció, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal le hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Mis amados hermanos en el Señor, la lección de la tinaja, entonces, mis amados hermanos, dice en Primera de Pedro 4, en Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5, nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, qué importante que nosotros entonces, como hijos de Dios, podamos ser edificados en la palabra del Señor, que podamos ser instruidos en toda palabra. Nosotros, mis amados hermanos, no somos de la casualidad, somos instrumentos de Dios. Y Él tiene un propósito divino para con cada uno de nosotros, porque la palabra ya en Salmo 139, 13, 14 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos reconocemos que somos nada, que teniéndolo todo, nos falta esa fe para creer a la voz de Dios y para saber de que Él es maravilloso, de que Él es grande y quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros debemos de creer a su santa palabra, mis amados hermanos, porque Él tiene todo el poder. Cuando Lázaro estaba muerto, yacía 4 días, dice que fue y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto resucitó. Mis amados hermanos, es la voz de Dios que habla. Y esa voz de Dios nosotros la vemos en la palabra
en esta palabra, mis amados hermanos, que es el verbo de Dios. Y Él fue hecho carne para venir a manifestarse a los hombres, para traer su gloria, para manifestarle, pero ¿a quiénes? A todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre y le aceptaron. Nosotros, mis amados hermanos, un día también recibimos este llamado y le aceptamos en nuestra vida. No basta con haber nacido en un hogar cristiano, no basta con decir mi padre son cristianos, sino que tiene que nacer en cada uno de nosotros, porque la salvación es personal. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, un día vamos a rendir una estrecha cuenta delante de la presencia del Señor. Dice que vamos a ser pesados en balanza. Y yo decía, cuando leía esta palabra, Señor, usted que es todo suficiente, y yo soy tan pobre. Porque nosotros, mis amados hermanos, muchas veces somos negligentes y no atendemos al llamado del Señor. Quizás nos conformamos con poco y Dios nos quiere usar. Y a veces el Señor mira y busca. Como dice el profeta Isaías cuando le habló al profeta Isaías, ¿y a quién enviaré? Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos estar prestos a oír la voz del Señor, prestos a escuchar su palabra y que seamos esos vasos útiles en sus manos, que podamos llevar estas virtudes gloriosas, que podamos llegar al enfermo y poder llevar esa palabra de aliento, esa palabra de vida. Y así como el Señor sanó a los enfermos en tantos lugares, que el Señor nos use para su gloria, para que el enfermo también reciba. Muchas veces los enfermos están tan debilitados que ya no pueden ni clamar. Pero el Hijo de Dios, que está revestido de gracia y de poder, mis amados hermanos, va con esta armadura, con esta palabra de aliento, con esta palabra de fe, para llevar a aquella alma sedienta, a aquella alma vacía, a aquella alma triste, llevar palabras de vida, palabras que transforman a la criatura. Por eso, ayúdenos el Señor para que podamos ser esos hombres que podamos llevar este evangelio glorioso. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, nos dice Jeremías 1:5. Mis amados hermanos, así como en las tinajas de piedra podían ser expuestas a alguna contaminación, nosotros no estamos libres de esta realidad de la contaminación del pecado. Y así como ellas eran lavadas para seguir siendo útiles, nosotros también somos continuamente santificados para cumplir nuestro propósito
en Cristo. Así lo dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito es el amor de Dios, benditas son sus misericordias. Mis amados hermanos, que nosotros podamos tener esa fe genuina, esa fe verdadera. Como dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos vivir a Cristo, para que nosotros podamos vivir en santidad, que podamos vivir en comunión los unos con los otros, no cuestionando, porque nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Nosotros a veces vemos cosas como pasó aquí, que a lo mejor aquellos hombres pudieron haber cuestionado, pero ¿para qué llenarla de agua si se necesita vino? Mis amados hermanos, y empezamos en la murmuración, pero el Señor quiere que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que seamos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios alaba a Dios. El Hijo de Dios bendice a Dios, le glorifica, le honra. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces uno a veces se siente en la situación, yo con esto que estoy haciendo, estoy honrando a Dios o lo estoy deshonrando? Cuando uno andaba, mis amados hermanos, sin el perdón de Dios, uno hacía las cosas que se le ocurrían. Y eso llevaba amargura también a los padres, a la familia, porque por la culpa de un pecador se pierde la paz también, mis amados hermanos. Pero cuando Dios transforma el corazón de la criatura, cuando Dios lo hace una nueva criatura, mis amados hermanos, todo se transforma. Todo se transforma. Todo es nuevo. Recuerdo a mi esposa, no sé si ella se acordará o no, cuando ella recibió al Señor y salimos de aquel lugar. Y me decía Misael, es como que se andara en las nubes. Cuando el Señor se reveló a su vida a través de la palabra, allí en Zaqueos capítulo 19, y sintió ese llamado, ven, desciende. Y allí el Señor le hizo llorar como una nueva criatura. Se postró delante de la presencia de Dios y lloró. Y después me decía, es como que si los árboles aplaudieran, voy como en una nube. Y antes había llegado muy angustiada, muy afligida. Quería que alguien le dijera alguna palabra. Mis amados hermanos, la gracia de Dios hablando a través de su palabra, porque aquel varón que nos recibió nos dijo, yo no le voy a decir nada, pero la palabra del Señor le va a hablar. Y le extendió la palabra y le dijo, abra donde usted sienta. Y allí abrió en Lucas 19. Ella se sentía en esa necesidad.
Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a la casa del Señor quizás triste, muy afligido, muy angustiado? ¿Cuántos testimonios? Nosotros somos piedras vivas. Mis amados hermanos, nosotros llevamos este testimonio vivo de la palabra del Señor, porque ella se ha manifestado, ha obrado en favor de nosotros. Por lo tanto, debemos de reflejar a Cristo en un mundo de tanta maldad, en un mundo de tanta violencia, en un mundo que hoy día usted lo único que escucha en las noticias son desgracias. No hay nada bueno en las noticias. Los dejan deprimidos. Mis amados hermanos, pero cuando el gozo del Señor está en el corazón de la criatura, nosotros cantamos, alabamos al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mis amados hermanos, y nos sentimos aliviados, nos sentimos contentos, nos sentimos en paz, y quisiéramos que otros también vengan a este encuentro. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nos podamos despojar de todo peso del pecado y que podamos andar conforme a la palabra del Señor, que podamos nosotros hacer conforme a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El último versículo dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Cuando ellos vieron la manifestación, mis amados hermanos, de este milagro sobrenatural, ellos entonces creyeron quién era su maestro, quién era el que estaba con ellos. Y así, mis amados hermanos, Él se les iba a ir revelando de a poco. No es que porque Él era el Hijo de Dios iba a hacer esto al tiro, sino que Él lo manifestaba en forma velada, mis amados hermanos, para que los hombres pudiesen creer a la voz de Dios, pudiesen creer a la manifestación de su gloria, mis amados hermanos. Y el apóstol Juan, esto es lo que está manifestando. Este fue el propósito que él tuvo para escribir este evangelio, de manifestar la gloria de Dios, de dar a conocer de que Él era verdaderamente Dios, el que había descendido a este mundo, que había estado entre los hombres, como dice, como que Él puso su tabernáculo, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál es ese tabernáculo en nosotros? En nuestro corazón, donde Él habita, donde Él hace morada con nosotros, mis amados hermanos. Por lo tanto, de nuestro corazón deben salir palabras de vida, palabras de gracia, palabras de virtud. No esa palabra amarga, esa palabra que lleva cizaña, sino esa palabra que lleva consuelo, que lleva vida. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entonces estar en la plenitud de Cristo, para que nosotros podamos entonces hacer conforme a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El tiempo se acaba. Nosotros siempre lo decimos, Él ya viene. Y la palabra del Señor nos dice, sí, ven, ven Señor Jesús. Y si el tiempo se acaba,
debemos estar apercibidos, mis amados hermanos en el Señor, percibidos en la gracia de Dios, haciendo su voluntad, obrando conforme a su misericordia. ¿Cuántas veces el Señor quizás ha puesto a alguien a nuestro lado para hablarle y no hemos sido capaces? No hemos mirado a nosotros mismos. Y después tendremos que rendir esa cuenta. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor a obedecer a la voz de Dios, a ser sensibles a la palabra de Dios y podamos ser portadores de esta verdad. Porque no hay verdad más grande que esta, mis amados hermanos. Y muchas veces nosotros nos atemorizamos, nos escondemos, no queremos que sepan que soy evangélico. O así como nos pasaba cuando niños, que nos molestaban y nos decían los canutos, mis amados hermanos. Pero después cuando uno entiende qué es lo que se ha manifestado en nosotros, realmente levantamos ese estandarte, mis amados hermanos, del Evangelio para glorificar y bendecir el nombre de Dios. Ayúdenos el Señor a ser portadores de buenas nuevas y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de nosotros y que podamos, mis amados hermanos, en todo momento proclamar que en Cristo hay salud, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que el perdido tiene esperanza, que él necesita fijar esa mirada en quién es Jesús, el que murió en la cruz, el que puso su vida en favor de nosotros, el que tomó nuestro lugar, el que llevó nuestras culpas, el que quitó nuestros dolores, el que llevó nuestras miserias, mis amados hermanos, y nos dio vida y vida plena, vida abundante. Por lo tanto, nosotros debemos de compartir con gratitud. Como dice allí el profeta Isaías en el capítulo 55, venir a las aguas, venir, comprar y beber sin precio y sin dinero, beber vino y leche. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para ser saciados por el Espíritu Santo de Dios y que Él nos conduzca y que Él nos guíe, que Él nos lleve, porque nosotros no pertenecemos al mundo, sino que Él es nuestro dueño. Él nos compró a un alto precio, costó su sangre bendita, nos lavó y nos limpió de todas nuestras inmundicias y pecados y nos hizo una nueva criatura. Y ahora andamos en esta nueva vida, mis amados hermanos, para que nosotros seamos portadores de estas gratas nuevas de salvación y de vida eterna. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que esta palabra siga hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que ella nos enseñe. Aquí nosotros vemos la manifestación del primer milagro. Juan le llama señales, mis amados hermanos, y así va a ir manifestando Él su gloria. Él se habla de 7 señales que el apóstol da, mis amados hermanos, en el Señor. Y estas señales son para manifestar, mis amados hermanos, una verdad, para manifestar su gloria. Hoy día la tenemos aquí en las bodas de Caná. Hay una señal también en la curación de un hijo de un oficial allí en Juan 4, en los versículos 44 al 54. La sanidad de un paralítico en Bethsaida, en el capítulo 5.
la multiplicación de los panes en el capítulo 6, cuando Jesús camina sobre el mar. Mis amados hermanos, también el capítulo 6, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento en el capítulo 9, y la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Todas estas son señales de su grandeza y de su poder, de su manifestación. Y para que nosotros, que vemos, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado la vista para que podamos mirar, podamos contemplar los tiempos en los cuales estamos, porque las señales ya están dadas. Y ayúdenos el Señor a comprenderlas y poder nosotros entonces apercibirnos de la gracia del Señor. Para el Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Amén. Amado Dios, Padre Santo Celestial, en esta hora, gracias le damos por todo su amor, por toda su bondad, por toda su misericordia, de la cual, Señor, no somos dignos. Pero usted en su amor y en su bondad nos hizo dignos, Señor amado. En esta hora, Señor, que tu palabra no caiga, Señor, en pedregales, ni en rocas, Señor amado, sino que pueda caer en buena tierra. Señor, nosotros aquí, como así también tus hijos que están a través de aquellas redes sociales también, Señor, puedan recibir el mensaje y que podamos nosotros mirarte a ti por sobre todas las cosas y podamos rendir a ti nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. A ti te damos gracias por Jesús. Amén, amén, amén.